quiero decir que ahora nosotros hemos dado todo un recorrido, ¿no? A partir del comienzo, de toda la historia, ¿no? De este colectivo, ¿no? Del trencito, a partir de Yaguar Fiesta, hemos escuchado inéditos, toda la parte de la investigación musical de la música aymara, después hemos escuchado el hermano residente, la scoperta di Colombo, toda la parte idealista, idealizada, ¿no? Zigzag, el disco, bueno, el disco símbolo, ¿no? De toda nuestra producción, el que más acogida tuvo, etcétera. Indian Shadows, un disco muy especial y que lo hemos desentrañado muy bien, y Academia del Altiplano, que es el preferido de los que se ocupan de esa música puntualmente, ¿no? Y ahora se cierra un círculo, se cierra un primer círculo con este disco, que en mi idea, porque yo fui el que tuvo la idea de hacer este tipo de operación, o sea, de poner en directo eh, contraste la música andina de exportación con la música andina que se toca en los Andes, ¿no? Puesto que ya habíamos cerrado el grupo, que Rafael ya empezaba a grabarlo todo, etcétera, se abrieron posibilidades, ¿no? Entonces le pregunté a Rafael si él pensaba que hubiéramos podido hacer citas de música andina de exportación que fueran a la altura de la parte más étnica en la cual nos habíamos especializado. Y él dijo que lo íbamos a intentar, y así nació esta idea. Y mi idea era una idea polémica, era inicialmente una idea polémica, o sea, de demostrar que la música andina de exportación era nada a comparación de la otra. Y la cosa interesantísima es que realizando el disco, hubo una pequeña iluminación en este sentido. O sea que nada, no había una música mejor que otra. O sea, esa percepción dualista y también ideológica, porque no estaba mal planteada. No había una música mejor que otra, solo había mm, dos caras de una misma medalla que ambas las combinaba y las armonizaba, y simplemente nuestra eh, incomodidad dependía del hecho que una de las caras, la étnica, siempre había sido escogida. Entonces, la respuesta, ¿no? A nuestra incomodidad no era aplastar la cara conocida para imponer la cara desconocida, sino poner las dos caras en comunicación, en diálogo entre ellas. Y cada una de las dos hubiera iluminado de una nueva luz la otra. Y esa fue la iluminación fundamental que cambió radicalmente nuestra percepción de la música andina desde Sortilege en adelante. Entonces nace como un disco polémico, un disco de denuncia cultural, y después, a medida que lo íbamos realizando, grabando, surge una nueva imagen que es inclusiva de las dos caras de esta medalla. Mira, he buscado en mi discoteca, digamos. Este es el disco
¿Lo ven? No, no, la imagen quiero que vean. Ok. Este es el disco de esa melodía Antara en su versión primigenia, o sea, la caña que se presenta, ¿no? Y fatalmente ahí está el músico argentino tocando un rondador, ¿no? Es la caña andina que se presenta a través de esta flauta que no se sabe qué es una flauta sin dialogar, tocada por un solo músico y que toca esta melodía puneña, ¿no? Y nada, obviamente haciendo un camino hacia atrás, nosotros desde esa primera atisbo de música andina presente en esa flauta, logramos alcanzar su matriz que es esa estudiantina puneña que escuchamos al final, que es eh, solemne, suntuosa, increíble, ¿no? Llena de instrumentos europeos que eh, transfigurado en instrumentos andinos, ¿no? Sin ninguna flauta, sin nada exótico, pero es el mismo lenguaje que lo es, el mismo lenguaje exótico. Y nada, el perro, también mi perro lo sintió, entonces se presentó porque el perro es un gran protagonista del comienzo, ¿no? Porque se escucha un ladrado de perro detrás de la chispa cantada y ese ladrado lo pusimos nosotros, buscamos un efecto sonoro de perro y lo pusimos. Y después el mismo ladrado aparece, vuelve a aparecer muy reverberado y en segundo plano al final de la orquesta de la chispa, que representa, esa orquesta representa como el incendio del que habla la canción, ¿no? Un incendio musical. Y después el perro se materializa y se vuelve un perro de verdad que entra en una casa, ¿no? Se escucha la puerta que se abre con llaves. Entra el perro, entra el francés, que llama a su perro por su nombre, Milou, que es el perro de Tintin. No sé si lo saben, ¿no? Hay un gran dibujador de cómics francés de la temporada de la Segunda Guerra Mundial que se llama Hergé. Y él hizo toda una serie sobre varias aventuras en torno al mundo, ¿no? En varias partes del mundo, con su personaje que es un joven que se llama Tintin, y que es un investigador sin serlo, ¿no? Un investigador aficionado que siempre viaja con su perrito, un perrito blanco que se llama Milú. Y entonces por eso llamamos Milú a este perro, porque Tan Tan también terminó en el imperio de los Incas, terminó en el Perú y bueno. Entonces es en el imaginario europeo del Perú está el aporte de este dibujador. Y, Felice, para este lado del charco, Tintín, digo, para aquellos que han... Tintín, claro, Tintín. claro, perdón, Tintín. Entonces lo conocen, sí. Y nada, después se escucha, y esa es la parte muy emotiva, el crujido del disco de vinilo, en toda evidencia. Y entramos a la película. Digamos, un aspecto que a mí me fascina de este disco, más allá de lo musical, que es un disco muy bien hecho y etcétera, pero como todos los demás, diría yo, ¿no? En su evolución, en sus etapas distintas, pero son, digamos, lo que me interpela más no es tanto la música en sí, cuanto la forma de, ¿cómo decir?, metamusical y el entrar y salir de la ficción que está a lo Sí, largo de todo el disco, ¿no? Y,
Y con, bueno, eso lo podemos ver mejor en otros temas más adelante, pero es una cosa general, la puedo un poco anticipar, spoiler ahora, Ujú. ¿no? Yo creo. Sí, Hay un juego constante entre la inmedecimación, o sea, te enseño lo más auténtico o te reproduzco lo que a lo mejor tan auténtico no era, pero bueno, digamos, te hago un auténtico falso andino, pero hago de la forma más auténtica y tú estás como creyendo que estás ahí. Más adelante está la cuestión de la fiesta, bueno, los ruidos del perro y todo eso, como crean un ambiente y como estás a punto de creerte que estás en ese ambiente, te sale eso más. Digamos, sí, se oye en el disco, pero es fundamental el librito, ¿no? El booklet para esto, que es de lo mejor el booklet de este disco, ¿no? Que te recuerda constantemente que estás escuchando un disco, que esa no es la realidad, que ese es un disco, es una grabación, es una ficción. El ruido del disco, la voz de Laura, creo que en cierto punto dice búscale casa, o sea, sale de los sí, parlantes, ¿no? Entonces te estás recordando, te estás llamando constantemente la atención y dice, ojo, este no es la verdad, sino es nuestra verdad o es nuestra reconstrucción de la verdad. Pero tampoco es que desde el principio sea así todo el tiempo, ¿no? Es un constante entrar, salir, buscar puntos de vista diferentes y eso es lo que realmente más me fascina del disco. Y una otra cosita, es un poco casualidad, ¿no? Pero el tema este de Anastasio Quiroga, de la chispa, ¿no? No es muy conocido entre la escucha italiana de la época. Yo casualmente, porque tenía un amigo argentino, un conocido argentino que tenía ah, los discos mira. de Vera Valladares y no los había prestado. Entonces sí, me suena muy familiar, ¿no? Desde el principio. Y por otro lado, el sonido de la estudiantina, que concretamente este tema por la estudiantina yo no lo había escuchado antes de escuchar a Sortilèges des Annes, pero también me pasó lo mismo que pasó a ustedes escuchando el tema que luego será el ligero, Vamos. del Story, ¿no? Sí, Es el mismo sonido, digamos, ¿no? sí. Entonces, que estos eran los diferentes sonidos andinos que los que habían tenido un poco más de suerte de salir de la discografía oficial italiana, digamos, podríamos haber escuchado, y me los encuentro todos acá, ¿no? Entonces, eso me envuelve mucho. Sí. Hay un fuerte idealismo en este disco también que se expresa en cómo son tocados los temas, sobre todo los temas de música tradicional étnica, ¿no? En este caso, la estudiantina. Una fuerte, fuertísimo aspiración a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque nosotros, ustedes los latinoamericanos no lo pueden entender, pero esta música andina nuestra es de comienzo a fin, es un sueño para nosotros. O sea, nosotros la hemos soñada toda, ¿no? Desde los instrumentos hemos soñado. Hemos soñado, o sea, para nosotros decir, hacemos este tema, no es como para un puneño tocar una estudiantina. Es decir, algún día lo podremos hacer o no. Lo vamos a intentar. Soñamos hacerlo. ¿Cuánto nos gustaría poder hacerlo, no? Pero nos falta esto, nos falta este otro, ¿no? Los instrumentos no son adecuados. ¿Quién nos va a explicar las afinaciones? Etcétera, etcétera. Todo, entonces, todos estos pequeños sueños se van sumando y finalmente cuando tienes la estudiantina, no es una estudiantina puneña, es un logro increíble hacer una estudiantina de este tipo en Italia, por italianos. Y entonces,
Es como que todos estos sueños y todas estas aspiraciones se condensan ahí y se vuelven una estudiantina que tiene un peso, ¿no? Que no es una estudiantina más, ¿no? Y por eso también todo el afán técnico presente en este disco, o sea, de hacer que las cosas suenen lo mejor posible, ¿no? Pero de esto podemos hablar también más adelante. Dejo ahí fijada la imagen para que lo vean bien. Y ahora si querés, Felice, comentá, ahora porque va a cambiar de imagen, por eso te digo. Comentá, comentá lo que hemos visto. Empezando por el comienzo. Nosotros, como ustedes saben, hicimos el disco La scoperta di Colombo en un gran estudio de Roma, ¿no? Y así pudimos comprobar la calidad de un trabajo de la más alta calidad audio, ¿no? Posible con profesionales, con fónicos, con técnicos. Y después apareció la posibilidad de hacer grabaciones digitales en casa y eso revolucionó totalmente todo el sector de la discografía. Y el primer trabajo que hicimos digitalmente fue Zigzag. Después eh, nos llamó mucho la atención la calidad audio que se conseguía, ¿no? Trabajando en digital. Y con Sortilege quisimos dar un paso más, o sea, espacializar los sonidos, colocarlos no simplemente en el arco estéreo, sino también en posiciones otras, detrás, muy al lado, etcétera, arriba, abajo. Para hacer eso, en ese momento existía un aparato, una máquina que se llamaba RSS, que es un espacializador, o sea, trabajando sobre la ecualización de los instrumentos, te daba la sensación o la ilusión de que estuvieran colocados, ¿no? Y esta máquina utilizamos solamente en Sortilege, porque finalmente decidimos que no valía la pena ecualizar, es decir, perder calidad de sonido para simplemente colocarlos en partes fuera del estéreo, ¿no? Pero aquí lo hicimos y este dibujo demuestra cómo quisimos colocar, cómo de hecho colocamos los instrumentos de la orquesta en el arco, en la escucha, alrededor de quien escucha, ¿no? Se escucha, eso se aprecia mucho mejor con los audífonos, pero sí se puede apreciar si uno se pone frente a las dos cajas de forma como formando un triángulo equilateral, ¿no? Eh, y, y eso lo necesitábamos porque necesitábamos más espacio para colocar muchos instrumentos, ¿no? Porque muchas veces en este disco aparecen diferentes orgánicos en el mismo tiempo. Entonces, para no perder la percepción de cada uno de los sonidos, era necesario espacializarlos. Después volvimos tranquilamente al estéreo porque nos dimos cuenta que no era esa la solución ideal. Mm, pero sí se hizo todo este trabajo que está bien representado ahí en la imagen que nos hiciste ver. Toda esta investigación ulterior en este disco. Bueno, qué decir, esta es una parte absolutamente brillante y central de todo el trabajo. La parte dedicada, aunque parezca paradójico, a Inti Illimani. Aquí tengo el disco, el primer disco de Inti Illimani, de donde sale San Benito en su versión. Aquí está.
el primer tema. Entonces, no es simplemente, se ve, es el primer tema que sí, el script, ahí está, no se veía la foto, pero la foto está. Es el primer tema del primer disco, ¿no? San Benito. Entonces tiene una importancia, una relevancia increíble. Eh, el tema de San Benito, la idea nuestra era demostrar el mestizaje musical absoluto que caracteriza el Nuevo Mundo, en particular en Latinoamérica, ¿no? Con aporte de diferentes razas y culturas que se mecen todas juntas y se armonizan y hacen que esta música sea extremadamente rica como en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces tenemos la saya verdadera, ¿no? Citada de alguna manera a través de estas voces imitando, ¿no? Voces negras, porque la saya afro-boliviana se toca simplemente con tambores y cantando, no hay ningún otro instrumento orgánico. Después está la saya, digamos, la representación mestizo-andina de la saya afro-boliviana, que es la saya con banda. Y para la parte percusiva teníamos la oportunidad de conseguir instrumentos brasilianos, brasileros, de la batería de samba y con esos hicimos la parte que es un patrimonio también de la humanidad, o sea, toda esta instrumentación percusiva que tienen allá, ¿no? Hicimos el acompañamiento rítmico con estos y, y nada, el resto es partitura de Rafael para banda de metales, donde hay temas, contratemas, y esa podría ser, digamos, el aporte más occidental. eh, y todo esto junto da vida a lo que hemos podido escuchar. La idea era justamente representar el mestizaje en este caso, volviendo obviamente al origen, claro, porque como decía, se cierra un círculo, ¿no? De nuestra discografía, de nuestra investigación con respecto a la música andina y volvemos al origen. Entonces, el origen es fiesta de San Benito de Inti Illimani para nosotros. Claro, como decía Felice, era el primer tema, San Benito, del primer disco que se hizo en Italia, ¿no? O sea, eso nos hace imaginar que para muchos fue lo primero que escucharon música andina en su vida, ¿no? Eh, Se escuchaba mucho también alturas, ¿no? El tema por la radio, o sea, no era un tema, pero digamos que si el canal era el disco, entonces, además creo que era una pieza estratégica en los conciertos, sí. Quizás fuera la primera pieza de concierto también en algunos Siempre, casos, sí, ¿no? sí, en esos tiempos, Entonces, sí. o la primera o la última, ¿no? Pero era algo como además en esa época, ahora lo parece casi mentira, ¿no? Porque al final San Benito de Inti Illimani, desde el punto de vista sonoro, no es una pieza muy expandida, muy fuerte, ¿no? Pero con respecto al resto, parecía una cosa muy, muy viva, con muchos ritmos, dentro del panorama de lo que era la música de Inti Illimani en ese momento, cuando todavía no tocaban metales, no tocaban congas, eso era de lo más fuerte que había, ¿no? Sí, claro. Rítmico y fuerte, ¿no? Entonces, claro, es una pieza clave. A mí siempre bueno, de estas piezas de las dos, de San Benito y de Papel de Plata, bueno, a Papel de Plata puedo decir también
que para un amigo mío que toca charango, etcétera, es la pieza que le hizo decidir tocar charango, porque ese charango al principio de Papel de Plata de Imani fue lo que le conmovió y yo, dijo, yo tengo que tocar este instrumento, ¿no? O sea, entonces son todos epifanías, iluminaciones Exacto. repentinas. Yo Que te- tengo que tocar ese instrumento, pero sí, no sé por dónde empezar, no sé sí, dónde claro. tocarlo. Ahí empezaba que una tía que tenía contacto con Argentina consiguió un charango y otro. Yo conozco a otro que se fabricó, un violinista, un muy buen violinista, y sigue siendo un violinista de conciertos, etcétera. Decidió tocar charango y se fabricó un charango con dos zócalos de madera de zócalo, de eso que pones en el piso, ¿no? Ajá. Entre la pared y el suelo. Y bueno, no sonaba mucho, pero ahí aprendió a hacer cosas también. O sea, se hacían cosas increíbles. Bueno, y una cosa con respecto a San Benito, lo hablamos alguna vez, ya me comentaste que no era esa la intención, pero a mí me queda esta cosa que el resultado, no voluntariamente por parte de ustedes, ¿no? Ujú. Pero ahí dentro se puede leer también alguna metáfora del mundo andino actual Mm. porque esta cuestión de lo afro-andino, ¿no? No solo afro-andino, afro-latinoamericano en general, en esas zonas donde la música afro no es mayoritaria, o sea, que no en Claro. Brasil, no en Cuba, etcétera. Lo afro, por ejemplo, lo afro-peruano, a pesar de que tenga ahora mucha fuerza, que se ha reconstruido, etcétera, una imagen, pero siempre vive casi aplastado entre otras expresiones, ¿no? Claro. Entonces, lo afro-boliviano es una expresión muy, muy pequeña, muy débil, Muy, muy cierta, muy, ¿no? sí, Muy sí, precaria, digamos, que podría sí. desaparecer un día y casi no nos enteramos y sobre todo en esa época. Ahora ya está la conciencia de la saya Sí, pero afro-boliviana. igual es un Sí, fenómeno pequeño muy con pequeño. respecto a, Entonces siempre corren el peligro de ser fagocitados, comidos por alguien más, ¿no? Y lo afroperuano también, porque ahí es muy fuerte, pero adoptaron formas afro que no son de allí, ¿no? O sea, aquí lo que ustedes hicieron de ponerle una africanidad más importante, que es la exacto, brasileña, ¿no? Por un lado, es uno de esos, digamos, es el pez más grande que puede comerse el pez más pequeño. Por otra parte, la banda de bronces andina, que también es lo que en esos contextos es uno de los agentes que a veces se come otras expresiones claro, musicales, es ¿no? una, El pero ella sicuri misma o es claro, es una representación, ella misma, O sea que en hacer ese mestizaje es un mestizaje que puede también ser metáfora de un conflicto, no solo de una fusión claro. pacífica, digamos, ¿no? Sí. Y la afro-bolivianidad está muy en peligro en que era al final, como tú dices, está representada desde el punto de vista retórico por las voces, que no es lo que se oye más fuerte Claro, claro. por eso yo veía una involuntaria quizás, ¿no? Pero metáfora también Ujú. de esa situación Sí, sí, sí. cultural. No, quisimos de todas maneras, intentamos, no siendo afro nosotros, intentamos rescatar un poco más de lo afro, ¿no? Con Sí. respecto a las versiones que normalmente se manejan, ¿no? Como la misma versión de Inti Illimani, que de afro no tiene absolutamente nada. No, y además esa cosa que queda que lo que esta llamada saya, que saya no es, al final, ¿no? Exacto. El tundiki este es una representación, es una música afro, no, es una parodia de la música, de lo afro. O sea que incluso, por más irri, ¿no? No es la música de los negros, sino de los que le tomaban el pelo a los negros Es- en La Paz, etcétera, más o menos, digamos, pero sigue circulando la narración de que es una música afro. Algo que pasa en Papel de Plata, una obra espectacular, eh, tiene cuatro subtemas. Bueno, no sé cómo. sí.
cuatro partes, ¿no? del Sí, tema, y que quiero mencionar, dice, papel de, o sea, el primer subtema, digamos, el primer segmento es papel de plata, el segundo segmento es André Munawach Kankichu, sí, el tercer segmento es papel de aluminio, y el cuarto segmento es alambres de acero, ¿no? claro. Esto digo, lo digo en castellano, está en italiano, pero quiero mencionar porque también hay algo ahí, ¿no? Sí, sí. Papel de plata, el momento más de la versión de Inti Illimani, André, la versión de Taquile, de vuelta vuelve Papel de plata con la versión de Inti Illimani y Alambres de acero, Pero la ya versión. no es, claro, ya no es plata, se ha vuelto aluminio, se ha vuelto hojalata, ¿no? Papel de esos que envuelven los caramelos, digamos. Ya no es plata, ¿no? Porque después de haber escuchado lo otro, esos títulos son los títulos que Rafael daba siempre, ¿no? Y finalmente se transforma nuevamente en plata a través de las cuerdas metálicas del charango, ¿no? Entonces el charango pierde su identidad de nylon y recobra su identidad metálica. Muy lindo, ¿no? También todo ese juego metafórico, ¿no? Y Em, esto que vos mencionabas al principio, ¿no? Que no es una por sobre la otra, sino es una comunicación, un diálogo que va y que viene, sí, ¿no? Y sí, de hecho, ustedes mismos han tenido percepciones que fueron y que volvieron en toda su historia y que vienen a reprocesar, ¿no? La música que hicieron, la música que escucharon. Este disco es un procesamiento de la música que escucharon. Esto que decíamos al inicio son citas, son eh, bueno, de hecho, intentos de hacerlo como lo escucharon en ese momento, ¿no? claro, la cita de papel de plata es para mí mítica, o sea, se ha hecho realmente un milagro en la cita de papel de plata de Intilimani, o sea, fue hecho con más empeño todavía que el Sicuri de Taquile. Y se escucha, o sea, rescatando todos los sonidos de Sicu, de Intilimani, rescatando, bueno, el canto maravilloso de Mauro Argiolas, que es otro italiano que, amigo italiano que vive aquí cerca, además, que imitó la voz de Salinas en este caso, pero su voz es una mezcla de varias voces de Intilimani, increíble, él es estéticamente manera de cantar es hija de Inti Illimani. Y, y nada, entonces estas citas han sido realizadas de forma primorosa, de verdad, con un cuidado absoluto, especial. Y se escucha. O sea, la intención inicial no, ya ha sido superada, ¿no? O sea, la intención de demostrar que la música andina de verdad es de verdad y la otra es un juguete, es algo que no vale nada, es una mistificación. Ya no es así, ¿no? Aquí ya este punto del disco se escucha claramente con papel de plata por primera vez el amor, ¿no? El amor y el cuidado con el que se trata la música andina de exportación, la que nosotros conocimos primero. Y entonces no es menos de la otra, simplemente se iluminan, es como si se iluminan la una a la otra, ¿no? Y se completan. Y lo que es muy bonito, aparte la sorpresa de la guitarra dentro del Sicurieta Aquile, ¿no? Que además acompaña las voces cantando la misma estrofa de Inti-Illimani traducida al quechua. Eso para los que no entienden el quechua. Lo más bonito es que es una concha que se abre y se cierra, ¿no? Pero cuando se ha cerrado nuevamente, terminando en Tilimani, otra vez hay una sorpresa y recién aparece la charangueada de Boniterán y ahí el canto de Rafael es espectacular para mí.
y el cuidado que han tenido esto que vos marcás en la mezcla también, probablemente ese disco de Inti Illimani hayan sonado el Ira y el Arca en estéreo, y eso, Exacto. Sí, el sí, cuidado que vos marcás también bueno, en la edición del disco, en cómo querían ustedes que se escuche ese disco, y se escucha evidentemente, ¿no? El estéreo en los dos parlantes, en los dos monitores. exacto. Sí, sí, se respeta todo, las posiciones estéreos de los de Inti Illimani, todo. Es muy riguroso esto. Eh, Creo que es, no sé si hasta se puede afirmar que es una evolución del documento original en este caso, porque se escucha todavía, claro, con medios técnicos más actualizados, mejores y con una conciencia diferente, ¿no? El papel de plata lo hicieron en Tilimani en los años 70, eran muchachos. Nosotros teníamos una conciencia diferente, ¿no? Quizás más desarrollada en lo que hacíamos, ¿no? Un conocimiento también más profundo de los instrumentos andinos, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, mientras, por ejemplo, el par de siku de Intilimani es un tocar como puedo, tocar el siku porque lo quiero poner por motivos también políticos, ¿no? Ideológicos, ¿no? Pero lo toco como puedo, ¿no? En cambio, nosotros podemos tocarlo de diferentes maneras, ¿no? Y escogemos tocarlo como lo han tocado ellos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Bueno, primero tengo una pregunta personal porque siempre he buscado la fuente del papel de plata de Inti-Illimani, ¿no? Y jamás la encontré. Y sé sí, el rumor, ¿no? Que era un disco argentino, quizás de esos que hacía Leda Valladares, pero nunca pude dar con él. No sé Mm, si ustedes lo escucharon alguna vez. O, no, no, no. porque sería interesante entender qué trabajo, o sea, cuál era la fuente para entender cómo ¿Qué nace el arreglo operación? de Salinas, porque Claro, no, esa es una curiosidad. No sé si por ahí los argentinos pueden tener acceso cuidado. a esas fuentes, porque eso me contó Jorge Culón, creo, y creo que Rafaele también en algún momento me dijo que sabía esa cosa, venía de un disco argentino de aquellos, pero la verdad que Existe, jamás. existe el papel de plata de Bonnie Terán, pero a lo Ya, mejor claro, no era esa es la fuente, posterior, a lo mejor, y seguramente no es la versión de donde se inspiraron. no es aquella la fuente, ¿no? Bueno, Además, no sé si has notado que el Sicuri Taquile no es papel de plata. Es un tema, no, no, pero eso es interesante también. Es que este tema es un estereotipo fraseológico aymara muy, muy profundo. Entonces hay un montón de temas que se parecen a papel de plata sin serlo. Y esa fue la operación que hicimos con el Sicurieta Kid. y Y ahí hay, no se escucha, parece la misma música, ¿no? Pasamos, pero eso es muy agradable también, ¿no? Que lo es sin serlo. Es como si fuera un desarrollo melódico. bueno, otra cosa que me llamó la atención cuando analicé un poco el tema, era que pensándolo como una secuencia de mundos diferentes, el más cosmopolita, el más autóctono, etcétera. También hay un juego de que nada es lo que realmente parece que es, porque lo más autóctono, en realidad, hay un texto inventado que no existe. Claro, claro. O sea, es autóctono, está en quichua y todo eso, y uno dice, bueno, esto aquí estamos en lo más profundo, etcétera, y lo es por un lado, por otro no, es un invento tuyo, ¿no? O sea, Es toda una gran mistificación, pero toda nuestra obra es una mistificación en realidad.
O sea, tampoco somos Intilimani. Pero entonces sí, es el truco que nos permite hacer este juego de poder saltar de un mundo a otro, es que somos siempre los mismos los que saltamos. Entonces, eso es lo que crea, ¿me escuchan, Rubén? Eso es lo que crea continuidad estética. Ese toque, ¿no? Sobre todo de Rafael, que siempre aparece en cualquier mundo, ¿no? Pero nosotros obviamente no estamos hablando de estética, o sea, la operación es netamente estética, saltamos de una estética a la otra, no, no de un mundo a otro, solamente de una estética a otra. Esa es la operación. Y, es una operación sobre los lenguajes, como hemos escrito después muchas veces, ¿no? Entonces, todo es falso, todo es verdadero en este sentido. O sea, los lenguajes son estos, aunque las personas, ¿no? Aunque yo pueda componer un texto que no es tradicional, pero estoy dentro de un marco lingüístico correcto, y entonces puedo hacerlo, ¿no? Otra cosa que me gustó mucho aquí en Papel de Plata, porque es una referencia muy a nuestro mundo italiano, es esa observación que está en el librito, en cambio, en el booklet, ¿no? No solo del cariño hacia esa música bueno, tú tildas de leggiadra, que no sé cómo se puede traducir, agraciada, pero es algo bella, pero con gentileza, ¿no? Algo así, Sí, que describe perfectamente ese tipo de arreglos que hacía el Inti en esos años. Tiene esa belleza de la sencillez, de la elegancia, exacto. ¿no? Y bueno, y luego otro aspecto, la descripción, es cómo era Italia en ese momento. O sea, o Italia, bueno, era una Italia en que explotaban bombas por ahí, terrorismo, etcétera, vale, Claro. pero por otro lado, había una sensibilidad, la gente, bueno, por lo menos los que compartíamos el amor por esta música y, ¿cómo decir? Había un aspecto ético general de solidaridad, de ir a la plaza para hacerse sentir, para ser solidarios, etcétera. Algo que un poquito ha revivido hace unos meses en Sí, las plazas palestinas para aquí, ¿no? Palestina. Sí. Pero es algo muy rápido y el mundo ya no es ese, ¿no? Y Pero justamente en esa plaza yo estaba, se cantó el eh, Pueblo Unido otra vez. todas las cosas vuelven, ¿no? Entonces sí, me gustó mucho encontrar en la descripción también este aspecto, ¿no? Que esa música, no importa lo que es en los Andes, pero aquí significó también, ¿no? Exacto. Identificarse con unos ideales, con un sentido común, que en mi opinión es un buen ideal y un buen sentido común, ¿no? Y por eso esa música se hace nuestra en esa medida que fue expresión nuestra de esa época, de ese momento. Y aquí volvemos también al tema de la escucha, ¿no? En la libreta digo puntualmente, digo, hay otra Italia, ¿te acuerdas? Aparte que hay una frase que me gusta mucho a mí, que es, bueno, utilizo la metáfora de la carta, ¿no? Para hablar de este tema. Y digo que la voz del compromiso político, ético, es la misma voz de la evasión, ¿no? De la fiction, Mm. que es lo que pasaba justamente, ¿no? Y digo que hay una Italia aparentemente distraída en perenne estado de crisis, pero aquí aparece una Italia diferente, insospechable, modesta y anónima, hablando de Mauro Aggiolas, del cantante, que sabe escuchar y acoger. Una Italia capaz de empujarse más allá de sus propios límites.
Esta frase me gusta mucho, porque todavía estamos así, ¿eh? En nuestra Italia hay un- un- una gran cantidad de italianos que no le importan nada de nadie más, ¿no? Y que tienen sus problemas que resolver y chao. Pero siempre hay también una porción de nosotros que en cambio eh, está dispuesta, ¿no? Está curiosa, interesada, se apasiona de cosas también lejanas, ¿no? Demostrando una fuerza cultural que a lo mejor nos viene desde un pasado, ¿no? Glorioso, pero que todavía es como una brasa que está debajo de la ceniza, ¿no? Esas ganas de conocer, apasionarnos de cosas que no nos pertenecen, que no, ¿no? Que es la escucha en otros términos, la escucha cultural, ¿no? Pero hay una cosa que creo que puede ser importante en lo que acaba de leer Felice, porque, bueno, allá al público latinoamericano eso no le va a decir mucho, pero en Italia sí que fue una cosa importante. Nosotros teníamos, en los años 60, un movimiento parecido a la nueva canción latinoamericana, muy fuerte y bastante estructurado, pero que no había sabido, o sea, tomaban la música folk para darle un sentido político. Sí, Pero ese tipo de música se cantaba en la manifestación, era la parte militante. Luego en tu casa escuchabas otras cosas, ¿no? O sea, la canción militante no era lo que se escuchaba, no era la evasión. En cambio, llega Illimani concretamente, pero bueno, todo el movimiento latinoamericano, y nos traen una música que se puede cantar en la calle y también escuchar en en casa. tu, o en casa, porque es bonita de escuchar, o sea, porque agradable, ¿no? Y entonces esa cosa que no es tan evidente así, la clavó, o sea, Felice, por ejemplo, ese texto, porque es perfecto. Realmente fue así. Juntaba las dos cosas. Y eso Sí, no pasaba con las otras músicas que habíamos tenido y que teníamos, digamos, en la izquierda italiana. exacto. Yo Eso concuerdo. ya está. Y Qué con bueno, qué Inti bueno. Illimani nació también toda una parte de música de autor, etcétera, en los mismos años. O sea, fue todo Sí. un solo fenómeno. Por segunda vez, y creo que creemos por segunda vez en la discografía de Trencito Los Andes, aparece, en este caso, el norte argentino mencionado, referenciado, citado. Sí, y esa, y también va a ser, es una premonición del que va a ser el último disco del laboratorio, que retoma todos estos temas y lo desarrolla más todavía. Con esto hemos empezado y con esto terminamos, en realidad, más o menos. Al comienzo, otra vez estábamos en la casa, en una casa europea, ¿no? Pero esta vez hay un reloj en un salón, hay un reloj de esos grandes, ¿cómo se llaman? Relojes que tienen péndulo, ¿no? Esos, que hacen soñar a los niños, ¿no? Y de este reloj, del ritmo del péndulo del reloj, sale, se empiezan a escuchar susurros de personajes, pequeños personajes que serían guerreros incas, ¿no? Que salen, se manifiestan, aparecen a partir del sonido del reloj, de la caja del reloj. Y estos soldaditos son una puntual referencia al cuento del soldadito de plomo de Andersen, que es una de nuestras fábulas preferidas. Aquí estamos haciendo un nexo entre
nuestra niñez y el paso, al, el sueño, digamos, de los cuentos, de las fábulas y al paso al sueño andino, ¿no? Son Indios Guerreros, el título original de la pieza de donde sacamos la parte, digamos, que no es netamente étnica, ¿no? Es un tema de los calchaquis que se llama Indios Guerrilleros, no guerreros. Y ahí están todos estos temas, ¿no? Rafael los arregló tratando de ponerle un toque más oriental, ¿no? Tocó en vez de tocarlo con un pinquillo como está en el original, tocó con un flageolet de esos irlandeses, tocando y, y con varios tipos de sonidos, de percusiones menores, blocks y platillos de varios tipos, pequeños, grandes, y gong, ¿no? Dio esta sensación de música oriental, haciendo un paralelo entre las culturas, ¿no? Extremo orientales, la China, cultura china y cultura musical, estética china y cultura andina, entre imperios, ¿no? Imperios pentatónicos, imperios de la pentatonía. Y nada, de ahí empieza, como tú dices, un juego de entramado, ¿no? Donde esta cita vuelve a aparecer cada tanto como una ola que vuelve a subir y bajar, y en las pausas que deja aparece la música étnica, ¿no? Como otra ola que se va cruzando. Y todas las músicas étnicas están inspiradas en las melodías de la primera cita, ¿no? Entonces, de una u otra forma. Empieza con digamos, una introducción de guayno cusqueño con orquestín cusqueño, eh, presentando el orquestín cusqueño, que es una verdadera joya de la música andina, sin iguales. O sea, fruto de un mestizaje genial, por lo que se crea un orgánico con el que se puede, como con una sinfónica, se puede tocar cualquier tipo de música, en realidad, de la tradición. Pero es un orgánico que como música propia tiene solo el huayno, pero todas las otras danzas que toca, ¿no? El orquestín son mm, representaciones, son evocaciones de danzas, no son las danzas verdaderas, ¿no? El orquestín es ya un orgánico netamente musical, no es una forma tradicional, ¿no? Un instrumento acompañado de una danza puntual. Es un orgánico musical con el que se puede tocar toda la música del departamento del Cusco. Entonces, con ese mismo orquestín aparece también, se toca un carnaval, el carnaval de Tinta, eh, con el silbido, con las voces de Laura y Paola. Y ahí empieza también en la libreta todo un discurso sobre un homenaje a Tupac Amaru. Después hay una banda de guerra, como se le llama eh, tradicionalmente a ese orgánico que tiene tambores y un dúo de pitos, un dúo de quirra y pitos, de flautas traveseras que se toca durante, por ejemplo, el Koilurriti para subir al Cerro Sangate. Y finalmente el famoso Carnaval de Cana, cantado por Laura, que mencionaba Stefano, donde el texto dice que la voz de Laura es como una piedra que agujerea los parlantes y cae cerca del que escucha, ¿no?
en el parqué, justamente. Imagínense una piedra, ¿no? Arrojada desde adentro que cae afuera. Entonces ahí efectivamente tenemos una imagen extremadamente ambigua, ¿no? O sea, la ficción se vuelve realidad, ¿no? Algo así. Y los mundos por un ratito, por un momento se entrecruzan, se intercambian, ¿no? Porque la voz es tan aquí, tan real, por su timbre, que parece salir afuera de del estéreo, hacia quien escucha. Eh, Solo recordar que, bueno, eh, es todavía otra obra más donde, bueno, todavía se respiraba un sentimiento de, teníamos muchísima y se escucha vitalidad, muchísima fuerza vital, muchísima ganas de hacer todavía mucho gusto en tocar esta música y mucha esperanza, esperanza de que esta música, nuestro trabajo se hubiera podido difundir y, y nada, solo invitarles a percibir estas emociones, este gusto, esta fuerza vital. Bueno, éramos bien jovencitos todavía. Y 96. dietro le quinte, En bastidores, entre bastidores. atrás de los embajadores, lo que pasaba. Bueno, también, como siempre, peleas, cosas, ¿no? También de todo, pero también mucha alegría y mucha fuerza y mucho sueño y nada. ¿Y cómo te sentiste cuando cantaste este Mm. carnaval? Como siempre, Como siempre. feísimo, no horrible, porque no, o sea, como siempre tuve que superarme y hacer algo que no me, que no podía, o sea, y de hecho se escucha el esfuerzo, o sea que estoy y con la boca cerrada, pero bueno, ya está, ahí está. Pero lo pudiste finalmente. Más o menos. No se puede decir que es el fruto de un momento de gusto, de placer, pero igual sí creo que es importante que esté ahí. Es Mm. una prueba de fidelidad, Fieldad. fieldad y de amor a la causa. Y después viene la parte final, que es la banda hermosísima con los megáfonos, o sea, aquí en este movimiento del disco hay una serie de señales en segundo, tercer plano, ¿no? Que son narrativos y que desdibujan un mundo que está detrás de lo que se escucha, ¿no? Y esa es una cosa muy bonita, o sea, trabajar sobre lo que hay detrás, ¿no? De la pieza misma, poner ahí informaciones, mensajes que el que se da cuenta, ¿no? Los percibe, los aprecia, pero el que no se da cuenta, no importa, escucha lo que hay adelante, ¿no? Y ahí está toda la narración detrás. O sea, en toda la parte que me corresponde a mí, ¿no? Porque yo inventaba todas estas intervenciones de personajes que hablan, que dicen, que gritan, ¿no? Los megáfonos, ¿qué tienen que decir estos megáfonos? Queríamos poner megáfonos porque no puede haber un mageño sin un megáfono, pero ¿qué dirá este megáfono? ¿No? O sea, son parte de la fonosfera, fonoesfera, ¿no? Que es un concepto importantísimo, ese de la fonoesfera que hay que crear, que no es solamente compuesta por sonidos musicales. Tienen que haber también otros ingredientes que forman parte, están en partitura en realidad, ¿no? Y aprovecho de estos ingredientes, ¿no? Que te dan la sensación
que, como tú decías, de entrar a un mundo, ¿no? De entrar a un mundo y no simplemente estar escuchando una pieza de música, ¿no? Eh, Ahí hay una oportunidad para meter otras informaciones que te hacen apreciar más el mensaje, ¿no? Que se quiere dar con, en una obra tan compleja como esta. Cada pieza que ha sido escogida tiene un mensaje puntual, forma parte de un discurso. Y estas vocecitas, como por ejemplo las vocecitas de los guerreros, el discurso de Lincoln en cierto momento, todo tiene un hilo común, ¿no? Yo tengo una pregunta, porque, digamos, un tema como Papel de Plata y eso tiene una linealidad, ¿no? A pesar de ser complejo en su ideación, los hallazgos ahí, ¿no? Los inventos. Pero aquí, en cambio, hay un torrente de música, ¿no? Es como el Sí. chavo con la olla, porque hay cantidad, ¿no? Y con sorpresas constantes. Además, es una música, para mí al menos, pero no sé si es solo para mí o más generalizado para nosotros de acá, ¿no? Quizá para un cusqueño no, pero es una música que no es tan familiar. Ujú. A pesar de no ser una música compleja, porque es pentatónica, o sea, en realidad tiene una base sencilla, pero las estructuras, las frases y eso es difícil entender dónde empieza, dónde termina, ¿no? Muchas Ya. veces. Es más laberíntica, ¿no? Menos cuadrada de cierta forma que la otra. Entonces, a mí me da esa sensación de un aluvión musical. Y la pregunta es, ¿cómo se manejaba eso en la grabación? O sea, ¿cuál era el proceso de grabación de esto? ¿Había como un bastidor general muy preciso desde el principio o se iba construyendo pedacito a pedacito? Claro, por pedacitos se hacían las cosas, pero había siempre una primera pista guía, ¿no? Sobre la cual se construía todo el resto, ¿no? Bueno, eso todavía. Eh, Claro, claro. en cuanto al trabajo de las piezas singulares, ¿no? Normalmente se empezaba poniendo o una melodía, ¿no? O una base rítmica, pero más probablemente una melodía eh, con una flauta, por ejemplo, y de ahí se sumaban los pedacitos hasta conseguir el resultado final, ¿no? Lo que sí es importante entender son dos cosas que tú destacaste que vale la pena eh, profundizar. La primera es que así sea Ecos del Cerro que Indios Guerreros, son estructuras que se habían creado antes de empezar a grabar. O sea, no hay improvisación ahí. Había un palimpsesto, un programa ya Un predeterminado, guión. un guión. Y la segunda es que la imagen que sobresale y de la que hablo mucho en la libreta es la imagen, es el arquetipo del Amaru, que es justamente lo que dices, un torrente, ¿no? Yo lo comparo también a un huaico, o sea, uno de esos avalanchas de barro que ocurren siempre en la temporada húmeda en los Andes y que se arrastran todo, ¿no? Esa es la imagen. Eh, y también cito en el texto Garcilaso de la Vega cuando habla de la danza de la huasca, ¿no? De esa gran huasca, esa gran cuerda de oro que tenían que para levantarla se necesitaban no sé cuántos indígenas, ¿no? Y de la danza del Amaru, que consiste en dar la mano
no al compañero siguiente que está al lado, sino al otro. Entonces se entrecruzan dos hileras de bailarines, ¿no? Que es un poco también la imagen de lo que es el siku, de lo que es la música andina en su corazón mismo, ¿no? Estético. Siempre un diálogo, siempre un tejido, ¿no? No por nada los quechuas y los aymaras son grandes tejedores, ¿no? Y entonces sí, el resultado que se quería conseguir era esto, crear un amaru musical, ¿no? Y también ahí aparece en el texto la imagen del Chacacamayok, o sea, del creador de puentes, ¿no? Que tiene también que ver con el mismo arquetipo. O sea, ese puente que tendían los incas entre dos orillas de un río profundo, gracias a unas sogas que tenían la dimensión de un cuerpo humano y que la construían a mano tejiendo fibras, partiendo de 3 fibras, 9 fibras, 27 fibras, hasta crear una soga así de grande. Y el camayo, que era aquel que tejía poco a poco el puente, siempre suspendido en el vacío, ¿no? Y aquí hago una comparación entre Sortilège des Andes y un puente de estos, ¿no? Entre culturas. Esta era la idea. Aquí también estamos en plena fiction, obviamente, ¿no? Es una fiction, es un colossal, es una fiction hollywoodiana esta. Eh, Sobre todo en la parte inicial, cuando hay una pequeña introducción, eso de lo muy bonita y muy sugerente de los soldaditos, después hay un golpe de gong y ahí empieza la película, ¿no? Se abre. En el imaginario, hace un ratito hablamos con Estefano de los imaginarios. En el imaginario de la música andina, Argentina no aparece. En primera instancia, ¿no? Argentina no forma parte del imaginario. Quizás quienes obviamente forman parte es Bolivia y Perú. Digo, en el imaginario, ¿no? Digo, no, estamos hablando de imaginario, ¿no? De ustedes, imagínate, porque en cambio en Europa es más que nada Argentina. ahí La va mi música andina es argentina, más que Ahí nada. no son, no es, digo, a nivel territorial, Sí, digo, sí, más que nada los argentinos, pero no la Argentina la que formaba parte de ese imaginario. Es decir, no son los músicos argentinos que están en Europa y que interpretan la música andina, que la música andina no incorpora a Argentina ya, a otra zona y ustedes hacen como una reconversión de incorporar a Argentina, particularmente vamos a, digamos, desde Tucumán hacia el norte, digo, para estar geográficamente ubicados, es sí, del norte a sur, Jujuy, Salta, Tucumán, ¿no? Estos sí, tres, digamos, provincias del norte, e incorporan a ese norte, y obviamente la gran referencia, nuestra gran referencia a nivel nacional del imaginario de la música andina, es la quebrada de Humahuaca, es claro, el huaqueño, es el carnavalito, y de hecho está mencionado como carnavalito ahí también, lo vienen diciendo, y también es importante, ¿no? Han hablado siempre del guayno, del guayno, del guayno, y aparece el carnavalito, sí, y aparece la quebrada de Humahuaca, y aparecen las bagualas, las vidalas, las coplas, traen una grabación de campo que se escucha por ahí a lo lejos, ¿no? Como esas cositas, esas citas, esas llamadas de atención. Y bueno, y eso, nuestra pregunta, digo, ¿cuál era? ¿Cómo era eso de los argentinos llevando una música andina en donde no formaba parte, aparentemente? Como decía al comienzo, es un cerrar un ciclo, ¿no? O sea, nosotros partimos de la música argentina, como todos. Inti Illimani parte de la música argentina. No es, la música andina de Inti Illimani es argentina finalmente, no es chilena. ¿Me entienden?
No, o sea, también en Chile hay una parte andina, pero en Tilimani no tocan esa música de esa parte. Entonces, es el mismo crisol de donde partió todo Argentina. Y claro, nosotros tuvimos que alejarnos muchísimo para descubrir todo el resto. Había que quitar ese velo, ¿no? Esa piel de la cebolla para ir a la piel siguiente, ¿no? Entonces se quedó atrás Argentina en toda nuestra obra, pero siempre la tuvimos presente y es muy comprometedor desde un punto de vista afectivo tocar el tema Argentina para nosotros. Es como la madre de todo, ¿entiendes? Entonces solamente al final tuvimos, digamos, el coraje, ¿no? El valor de hacer un trabajo también sobre esta música que tanto nos había dado al comienzo, ¿no? Cuando éramos más que seguros de poder hablar este lenguaje de los Andes argentinos de forma correcta, ¿no? No de una forma que fuera eh, e- mm, que fuera similar a la música de exportación, sino de una forma auténtica, de una forma respetando los lenguajes de ahí mismo, ¿no? ¿Entiendes? Porque creo que el mismo humahuaqueño, yo he leído algo de que escribió Enrique Cámara, me parece que lo compuso un rioplatense, así que ahí la mistificación es total, otra vez. Pero, sin embargo, sí hay una musicalidad del noroeste que rescatable. Y lo que has observado, o sea que hay una vocecita por ahí que es sacada de un documento original. Esa es una cosa que tiene un significado puntual y muy profundo. Nosotros no nos gusta hacer esta operación, o sea, agarrar la voz de otra persona y ponerla en un disco nuestro. Si lo hicimos es porque era absolutamente necesario. No podíamos y no, ni queríamos poner una voz nuestra que imitaba esa voz. Queríamos tener ahí el sonido, el dato documental original. Pues así sea en segundo plano por un segundo, pero tenía que estar ahí. Y lo que dice la vocecita es importante, lo reporto aquí en el texto. Dice, desde mi pago he venido porque allá no soy querida, ¿no? Que es un poco una de las verdades de la música andina étnica toda, ¿no? Que no, va donde se la quiere, ¿no? Así sea al otro cabo del mundo, ¿no? Ese era un poco el mensaje. Con muchísima atención, mucho cariño hemos reanudado esos cabos sueltos, ¿no? Después de haber abandonado Argentina, como tú dices, por muchísimo tiempo para dedicarnos a los Andes de verdad, volvemos con una conciencia distinta, con una madurez distinta a tratar el tema. Y me gusta mencionar de esta suite, que es fantástica toda, ¿no? Pero me gusta mencionar la sicuriada que hay. Porque esa no tiene un documento original, o sea, no estamos imitando a nadie ahí. El tema es el tema de Inti Illimani que también Leda Valladares grabó de una persona que sopla sin tocar una flauta, ¿no? Me parece que es un electricista que sopla nomás. Eh, mm, pero lo que hicimos nosotros es rescatar, inventar una versión tradicional posible, ¿no? Donde hacemos escuchar una manera de soplar el siku que es típica,
de ese lugar, donde se escuchan mucho los armónicos. Y siendo una tropa de gente que toca los armónicos, tú escuchas unas líneas sobreagudas durante toda la pieza de puros armónicos, que crea una armonía. La sicuriada se armoniza porque la caña misma, soplada de cierta manera, la armoniza. Y por debajo están los triángulos, que son un instrumento utilizado, ¿no?, en el noroeste para acompañar los sikus, que en este caso son afinados, o sea, determinan a su vez un bordón que determina una armonía tonal a la sicuriada de forma sutil. Y el resultado es, para mí es maravilloso, aunque sea un invento total. Los documentos de Leda, o sea, porque esto es Sí, parte del documental folclórico de la quebrada de Mohuaca. sí. ¿Se conseguían allá en Italia o...? Ah, qué- no. Porque acá Nosotros, uno de nosotros era argentino y tenía una hermana que tenía contacto con Leda, Héctor Spitalnik, era argentino. Tenía una hermana o una prima, no me acuerdo, que tenía contacto directo y acceso a este material y nos envió. En tiempos, o sea, nosotros ya los teníamos desde tiempo en cassette, esta música, al menos desde antes de Castellino todavía. Pero no. Bueno, habíamos intentado hacer algo, sí. Quizás cuando terminemos toda la escucha de toda la discografía haremos una sesión más para escuchar materiales jamás publicados, antiguazos, de los que nos hacen avergonzar. Pero ahí se puede entender también mucho, ¿no?, de lo que pasó después. Y entonces sí, teníamos estos materiales que fueron fundamentales para nosotros. En realidad los habíamos trabajado en tiempos arqueológicos sin lograr resultados que valían la pena de ser publicados. Por eso digo que ya habíamos intentado la hazaña sin lograrlo. Aquí, en cambio, sí logramos un resultado importante. Primero, bueno, a propósito del documental de Leda, Valladares, bueno, es como lo que comentaba antes, había un pianista argentino acá, en este momento se me escapa el nombre, era uno que hacía música de concierto, música clásica, tenía uno bastante, supe que encontré en Buenos Aires gente que conocía, o sea que era uno relativamente conocido, pero en este momento no recuerdo, quizás Levi, de apellido, pero no recuerdo bien el nombre. Y él tenía discos de estos, o sea que a través de conocidos comunes llegó el disco de discos de Pastor de Cabras, ¿no? De Estacio Increíble. Quiroga, y ese disco donde en cambio canta Leda Valladares varios temas, donde está también Anastasio Quiroga, no recuerdo el nombre del álbum Ujú. en este momento, pero hay cosas preciosas ahí, está el Yaraví, un Yaraví maravilloso, y luego también hace Acaseca, ¿no? Por ejemplo, y bueno, y lo que me fascinó de ese disco, o sea, yo lo considero muy importante, formativo, pues, cuando llegó ese disco, era que descubrimos el punto, imagino que ha pasado lo mismo a ustedes, que esa era la fuente de Inti Illimani, de Quilapayún, porque entre esos par de discos está Yaraví Huayno de la Quebrada de Humahuaca, que sale de Sí, sí, Quilapayún. La Chispa también decía Quilapayún, ¿no? No, instrumental o cantado, no me acuerdo. Bueno, pero tal Yaraví ese, ahí ¿no? estaba. Quilapayún. Mm. El tema de la quebrada de Humahuaca, Ojos Azules, pero, bueno, sin la letra, pero el carnavalito, y ahora no recuerdo qué más, pero quizás algo más también. Y era como entrar en un laboratorio, porque te entendías,
qué habían hecho los otros, ¿no? Ujú. Sí, Porque una cosa es saber que lo que tocan los otros no es exactamente lo que se toca allá, pero otra cosa es tener las dos versiones y entonces, bueno, y ahí empezamos también a hacer nuestros arreglos sobre si lo hacían claro, ellos, por qué no? Pero fue como la llegada de esos discos fue como darle perspectiva a las cosas. Ya no eran planas, era tridimensional todo eso, ¿no? sí, exacto. Sencillito, sin profundizar demasiado, pero ya tenía otra perspectiva. Entonces fue muy importante eso. Y nada, el resto sí, un trabajo maravilloso lo que han hecho y también esta cosa de juntar, claro, lo andino con la baguala, y claro, está ahí, está en el mismo lugar, ¿no? Pero lo que no es tan evidente cuando hablas de música andina, así, cosmopolita, la llamo yo, for export, así que es de exportación, etcétera. Normalmente no entra eso, ¿no? Claro. Eh, alguna cosa puede ser, pero no, un poco porque no se tocan instrumentos de viento, no está el charango, o sea, es algo que es más difícil también de cantar de forma creíble, Creo que de sí. forma, Creo que y ese es todo el esto. objetivo. Mm, mm. Así que en los discos o sea, convencionales, digamos, de música andina, ese componente no está. Y yo creo que incluso, no sé, eso lo sabe mejor Rubén y Emiliano, supongo, desde el punto de vista de los argentinos, si se percibe, digamos, la música andina en sentido clásico, digamos, sí, y toda la parte, en cambio, del canto con caja, copla, etcétera, como parte de lo mismo o no. Percibe eh, como música andina. Sí, de todas formas fue cambiando. Tal vez hace 40 años o 30 era distinto. Ahora con las redes un poco más se difundió, pero de hecho yo entré a la música andina escuchando a Inti Illimani, no escuchando a los discos de Leda. Después me llegó eso, pero esa era no sé, hoy todo cambió, nosotros no estamos Mm. tan al tanto, ¿no? No sé, Sí. yo al menos. Quisiéramos también aprovechar para esto que justamente estamos hablando. Aquí está el Ah, Sí, disco, el documental folclórico de Leda, donde aparece tocando la quena Anastasio Quiroga. Acá está el disco de Un Pastor de Cabras, impulsado por Leda, el primero. mm, Aquí está Anastasio Quiroga. Y aquí está el segundo, El arte sí, silvestre de Anastasio ah, Quiroga. Esto, estamos mencionándolos, acá están las versiones, digamos, originales, ¿no? Las versiones que sacó Leda. fantástico. oye, pero fíjate, se me encendió una lucecita con lo que estaba diciendo. Yo no sé si es casual, o sea, no, es casual, no, nada es casual, pero hablando de lo que es identitario en la Argentina, por ejemplo, sí, eso se me encendió porque Rubén dijo hace 30 años, etcétera. Luego llegó toda la cuestión del canto de vaguada con copla, etcétera, y se hizo identitario y lo cantaron de Pedro Aznar hasta todos, ¿no? Pero no la otra música andina. O sea, que lo que se identifica como nativo argentino, como lo más de la tierra, aunque sea de un pedacito marginal de esa tierra, ¿no? Pero de lo más profundamente argentino es el canto Con K. tónico, no es el otro. Entonces, siguen siendo dos cosas diferentes, como que se perciben dos cosas diferentes. Quizá porque bueno, uno tiene detrás etnias más lugareñas, lo otro, al fin y al cabo, es de importación Más o de menos. Perú, De ¿no? Bolivia. De Bolivia. Sí, Pero, y a mí, ¿sabes qué, Estefano? Cada vez me parece más problemático hablar de música andina porque finalmente no tiene que ver con los Andes, ¿no? De norte a sur, que comienza en el sur de Argentina y termina en Venezuela. Tampoco tiene que ver con
los Andes centrales, porque bueno, en tal caso incorporaría también la música uruchipaya, la música afroboliviana. ¿Es la música quechua y aymara? Bueno, no, porque es parte de la música quechua, quizás es más la música aymara, pero es una idea de la música aymara también, porque digamos, no entra todo, ¿no? Todo lo que, digo, cada vez a mí se me hace más problemático Eh, pensar qué es finalmente la música andina cuando hay tantos matices y tantas sutilezas que, bueno, que obviamente la obra de Tencito lo pone en evidencia y pone y expresa esas tensiones. La idea de música andina, la idea, esto que decía Rubén, la idea de hace 30 40 años la música andina, la idea de hoy, la idea de lo andino. Bueno, esto, Leda sacando dos discos de Anastasio Quiroga, que es básicamente música andina, música del norte, pero también la vinculación con el sur de Bolivia, Sí. de un hombre que vivía en las yungas argentinas, en los bosques, digamos, en las selvas argentinas, y que también tiene su vinculación con la quebrada de Humahuaca y con el norte, extremo norte en La Quiaca. Digo, es algo para mí, y eso es lo interesante, ¿no? Como lo maleable que puede llegar a ser lo que, esto muy bien entrecomillado, la música andina, ¿no? Finalmente es un concepto, ¿no? Más allá de una realidad concreta o varias realidades concretas. Lo que dijimos al comienzo es que la música andina nació en París, ¿no? Pero, sin embargo, también nosotros, los laboratorios Trencito, estamos tratando, por toda nuestra vida, hemos encontrado los mismos patrones estéticos desde las coplas desde las coplas del noroeste de Argentina hasta las coplas del norte de Ecuador. Entonces, hay, de todas maneras, yo no hablaría de un bloque, pero hay un sistema regido, si vas al fondo, por los mismos patrones. Entonces, ¿cómo podría llamar? Una cepa lingüística que tiene sus varias ramas, sus varias expresiones, pero que tiene también es un organismo, tiene también una unidad, ¿no? O sea, toda esta complejidad enorme eh, forma un organismo único. No sé cómo decirlo mejor, ¿no? Que es enorme y es complicadísimo y que ninguno de nosotros conoce enteramente, ¿no? Que siguen saliendo del cilindro nuevas expresiones, nuevas tradiciones. No alcanza una vida ni para, ni para llegar a la mitad del trabajo, ¿no? Y eso es maravilloso para mí. Es un caudal increíble de... No dejo de sorprenderme yo de lo que sale de este cilindro que llamamos música andina. Yo me acuerdo que Rafael hace mucho me decía que es un rizoma que va por Ecco. algún. Y en cada región nace una planta distinta, pero similar. Es como que. Y la idea o sea, todavía la recuerdo, me la habrá dicho hace 20 años, ¿no? Pero es más o menos así, según el clima, según las regiones. Condiciones, claro. Y uno puede, depende, uno puede ver todas las cosas como distintas y está en lo correcto, ¿no? Cada cosa como separada y es verdad. O también como un todo único y también es verdad. O sea, solo depende de cómo quieras encarar el asunto, ¿no? Porque los regionalismos, las diversidades son enormes también, de un pueblo a otro. Eh, pero así es, lo que veo yo desde aquí, desde la lejanía ayuda a veces, ¿no? Quizás a veces eh, crea un sortilegio de que algo muy eh, fragmentado aparezca más unido, ¿no? Tal vez la distancia, ¿no? Pero yo la veo esta unidad en los patrones. Pero este es un discurso bastante técnico, habría que ir al fondo, ¿no? De las varias expresiones, los varios estilos.
¿no? Porque hay una variedad enorme, una diversidad enorme. Es como decir que Europa, finalmente, las lenguas europeas tienen más o menos un mismo origen, pero son al mismo tiempo totalmente, no se comprenden entre ellas mismas, ¿no? Algo así. Y lenguas diferentes también no solo se comprenden parcialmente o no se comprenden, sino que cada una expresa una visión del mundo. Exacto, exacto. Es un sistema de planetas, la música andina, pero es un mismo sistema, es una galaxia única, que es la raíz musical, cultural de su continente. Recién conversábamos con Rubén, pedimos disculpas por a veces la profundidad que le dimos a la música argentina, entre comillas, ¿no? La música andina de Argentina, la música del norte argentino. Pero bueno, era una rareza en el sentido de que es raro porque veníamos hablando de la discografía de Tránsito y aparece por primera vez Es la que música. tiene, es que tiene un lugar muy, muy profundo la música argentina desde mi visión, dentro de la música andina, es como escribo en la libreta, escribo que es donde termina ese mundo musical, es un lindero, ¿no? Y como todos los linderos, ahí está la última palabra, ¿no? Quizás la más profunda, tal vez, ¿no? De la música andina, la síntesis máxima. Entonces, según mi parecer, es correcto darle toda esta importancia a las expresiones argentinas. Y lo digo sinceramente, no porque sean argentinos ustedes. Sinceramente, yo lo pienso, lo siento, ¿no? En ese trabajo está también todo lo que va a venir después. Como he dicho desde un comienzo, se cierra un ciclo, se abre otro. Es una puerta que se abre. Es como si se cerrara una puerta y se abriera otra sobre una nueva dimensión de comprensión del fenómeno música andina que nosotros vamos a desarrollar desde aquí en adelante y hasta el laboratorio. O sea, eso, eh, claro, tal vez el próximo Sortilège des Ondes es Opus Primum o tal vez Ópera Selvaggia. O sea, son esos em, etapas, esas momentos en que los ciclos de estudio se cierran y se abren otros. Entonces es realmente fundamental, fue un disco que nosotros, en el cual creímos intensamente. Como decía Laura, también creímos en el hecho que hubiera eh, ha habido una reacción Importante. importante que no la hubo, pero la puede haber en cualquier momento. Quiero decir que este disco está disponible en Bandcamp para todos los interesados. Quiero mostrar la portada del libro de Stefano, que yo lo tengo. Eccolo qua. Y aquí Stefano escribe cosas bonitas también sobre nuestra obra discográfica. Aconsejo la lectura de este libro para todos los interesados porque realmente muchas cosas de lo que pasó al otro lado del océano no lo pueden ni imaginar. Y una conclusión que se podría dar a este capítulo especial es que a menudo me di cuenta hablando con los músicos, o no solamente los portadores, sino también los que se ocupan de música andina en los mismos Andes, no tenían ni la más remota idea de la música andina de exportación.
¿no? Y eso me parece una falta gravísima. O sea, me parece que ninguno puede entender el fenómeno música andina sin conocer la música andina que hizo historia, que hizo literatura fuera de los países andinos. Entonces, quiero animar a todos los operadores de sector a que se informen, que hay mucho por conocer, mucho por entender, ¿no? Y es una parte, la parte que nosotros queríamos ocultar a favor de la música tradicional, es en realidad una parte fundamental del fenómeno que hay que estudiar y rescatar. Y así termino.